A través del análisis que le vamos a hacer al libro de Eclesiastés, vamos a aprender hoy en sí lo que nos quiere narrar su autor, ya que Salomón, él a través de este libro nos está narrando su historia y cómo él logró ver la vida en el tiempo que él ya la escribió y por qué razón él nos narra cada uno de los puntos que quiere que aprendamos. Nuestro objetivo realmente es poder entender este libro y a través de este libro pues lograr obtener la enseñanza que por qué fue añadido este libro a la Biblia y cuál es en sí el fin del Espíritu Santo para traernos esta información y que esta información nos ayude en este tiempo y sobre todo pues comprender qué es lo que realmente nos quiere enseñar a través de este libro. Pero antes, nuestra vital alabanza. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta
al ver que eres así. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte, cuánto daría por amarte, cuánto daría por amarte como me amas a mí. Gracias por tu amor, Señor. Lo primero que quiero comentar respecto a la alabanza es que a pesar de nuestra infidelidad, Dios es fiel. Lo primero que tenemos que reconocer como seres humanos o como personas en esta carne es que estamos ligados al pecado y por naturaleza somos infieles. Dentro de la Biblia es donde encontramos la palabra que de cierta manera en el mundo se ha manejado como bases de moralidad, que nosotros deberíamos de ser fieles a los que no son fieles. Pero antes de entender para qué es bueno ser fiel, lo primero que tenemos que entender es que somos por naturaleza infieles. Eso es algo que viene en nosotros y hasta que nosotros entendamos que somos infieles y que debemos de educarnos para poder ser fieles y que realmente podemos lograr alcanzar lo que Dios nos está dando en este caso, porque a pesar de que nosotros somos infieles, Dios es fiel. Entonces, como quien dice, corresponder a la fidelidad que Dios nos está dando. Entonces, lo primero que hay que entender es que somos infieles, pero necesitamos educarnos, lógicamente, a través de la Biblia, con bases morales para poder ser fieles, primeramente a Dios, en el caso en el matrimonio, en el caso también de la empresa, es muy bueno ser fiel. Es realmente corresponder fidelidad a otras personas. Son bases tan importantes para tener una relación amorosa, matrimonial o también una relación de amigos y personal que de cierta manera, o de compañerismo, como quien dice, en todas estas áreas se puede basar porque es importante hacer que la otra persona se sienta bien con uno, cual sea nuestra relación, y eso es importante porque eso hace que nosotros podamos desarrollar también confianza, porque sabemos con quién estamos tratando. El segundo punto que quiero que veamos es nuestra frialdad. ¿Se acuerdan que les decía, en algunas veces he comentado respecto a mi relación con Dios y cómo inició? Por naturaleza también nosotros somos fríos, digamos, no somos personas que correspondemos fácilmente, máxime cuando hay desconfianza, no conocemos a las personas. Es rara la persona que de cierta manera desarrolla amabilidad, respeto, sin conocer a una persona. Digamos, cuando nosotros estamos conociendo a alguien, siempre estamos ahí como quien dice, no lo conozco, entonces entramos como en una, podríamos decir como que en una fase donde estamos a la perspectiva o lo que realmente pueda suceder porque no lo conozco, ¿verdad? Pero cuando ya desarrollamos confianza y conocemos a una persona, nos comportamos de otra manera. Digamos, nosotros ya no estamos así. Porque la persona porque ya la conocemos, lógicamente nos da confianza y estamos en confianza. Lo que quiero que realmente veamos que a pesar de nuestra frialdad, Dios es tierno. Digamos que en la relación de Dios es lo opuesto. Hace un momento relaté nuestra humanidad y cómo es que nosotros nos comportamos con personas desconocidas. Pero pareciera que en este caso con Dios es diferente. Y es tan necesario porque algo que Dios quiere fundamentar en nosotros es la confianza. Digamos, Dios quiere hacer una relación que realmente nosotros entendamos que Él jamás, de los jamases, podríamos decir, nos va a hacer daño. Digamos, Él nos está acercando a nosotros para dañarnos, para hacer ciertas cosas incorrectas en nosotros. Eso es algo que nosotros siempre vamos a esperar de alguien que lo conocemos. Pero con Dios no. Vamos a realmente lograr alcanzar lo que es necesario descansar. Ahora, hay algo que también es importante entender. Que normalmente, como nosotros estamos tan relacionados con el pecado,
Normalmente nosotros, que cuando Dios se acerca a nosotros, la mayoría de nosotros le tenemos temor, le tenemos terror, y no reverente, no respetuoso, sino que de cierta manera para nosotros Dios es desconocido. Pero tenemos que entender que realmente lo que Dios está haciendo con nosotros, y ya cuando nosotros entendemos que somos fríos con Él porque no queremos levantar una oración en público, porque no queremos hablar del Evangelio en público, porque inclusive si venimos al Evangelio al inicio, como me pasó a mí, nos queremos alejar de cierta manera de las personas, pero que ellos se den cuenta que ya somos cristianos evangélicos. Pasa un montón de cosas. Entonces, a pesar de esa actitud fría con la cual nosotros iniciamos con Dios, lógicamente con el tiempo se va quitando. A pesar de eso, nosotros encontramos en Dios ternura, para que nosotros podamos entender que Dios en su bondad, en su misericordia, quiere que nosotros podamos tener esa confianza con Él y reconocerlo como Él es, ese Dios bondadoso y misericordioso que se acerca a nosotros. El tercer punto que nosotros necesitamos comprender es que a pesar de nuestra lejanía, Él se acerca a nosotros. Si se dan cuenta, el método hoy en día y el método desde que el Evangelio o las cosas de Dios están en la tierra, la Biblia dice que para algunos es locura. Por ejemplo, digamos, alguien que no entiende el Evangelio va a decir, ¿cuál es la insistencia de predicación? Y que de cierta manera en el pasado lo hicieron unas personas. Por ejemplo, en este caso yo, a través de esta ventana que es estos canales que nos dan, que podríamos decir que de cierta manera la mayoría los utiliza para ciertas cosas que, bueno, yo no voy a juzgar, cada quien puede hacer lo que bien le parece. Pero en mi caso, ¿cuál es la insistencia de seguir predicando el Evangelio? ¿Cuál es la insistencia de hacerlo? Y te cuento, ¿verdad? Por ejemplo, antes cuando yo estaba en el mundo no lo entendía, decía, estas personas no tienen que hacer, no sé, como que no tienen proyectos, no tienen trabajo, pareciera, ¿va? O que cuál es lo que realmente a ellos, por qué ellos lo están haciendo. Y lo que realmente cuando yo escuchaba a alguien predicar, a alguien hablarme, yo lo que hacía era alejarme. A pesar de mi lejanía, Dios se acercaba a mí y a veces me molestaba, me enojaba y me incomodaban las personas que mire que las cosas de Dios y que mire Dios y mire Dios. Y la verdad, todo eso lo hacía primero porque ignoraba las cosas de Dios, segundo porque nunca había tenido una relación, bueno, Dios nunca se había manifestado a mi vida. Lógicamente había muchas cosas por qué yo me alejaba, pero a pesar de esa lejanía, Dios estaba e insistía y sigue insistiendo y seguirá insistiendo y lo hará porque ese es el método que Él está utilizando y ha utilizado para acercarse a nosotros. Lógicamente Él lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. En mi caso, pues lógicamente se empezó a revelar a mí. Empecé yo a tener experiencias con Dios y me di cuenta, ¿verdad? Que realmente que lo que yo estaba haciendo en cuanto a alejarme y que me molestaba no era correcto, porque estaba rechazándolo a Él, estaba rechazando sus métodos, estaba rechazando su propósito, para qué Él se estaba acercando a mí. Pero hoy me doy cuenta que Él se estaba acercando para amarme, para darme a entender que yo no había nacido por nacer, que yo no estaba como alguien que posiblemente no tenía una razón por qué. Pero conforme me fui razonando, todo eso cambió y ahora yo me siento un ser amado por Dios. Yo sé que mi objetivo es corresponder, ¿verdad? Quererle corresponder al Señor, querer realmente manifestar, pero lógicamente todo esto ha surgido conforme Dios ha ido revelando en mi vida y conforme Él ha venido. Entonces, esa misma necesidad que Dios hizo conmigo, ahora quiero aclarar, esa misma necesidad me da el impulso a mí para entrar a estas ventanas sociales donde yo sé que hay personas que de cierta manera a veces están en ciertas actividades o viendo ciertas cosas en estas redes sociales y que de repente aparece alguien predicando. Yo sé que Dios puede utilizar este medio, este video para que personas escuchen su palabra y de alguna manera el Espíritu Santo también trabaje con ellos y
y les haga entender sus planes, así como lo hizo un día conmigo. Así que eso es realmente el objetivo por el cual entramos a todo esto y seguimos predicando y seguiremos predicando y otros vendrán a predicar, porque eso es lo que Dios hace con nosotros, para que también nosotros podamos dar testimonio a aquellas personas que actúan hoy en día como actuamos nosotros en el pasado por desconocer las cosas de Dios. Otra cosa que es importante conocer y ver es que cuando uno ya está relacionado con Dios, uno quisiera corresponder, tal vez de la misma manera que Él corresponde con uno, pero sería un error hacerlo y lo voy a explicar por qué. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros estamos en esta tierra y por naturaleza humana nosotros cuando estamos en el pecado no queremos nada con Dios, venimos con Dios y pareciera que entramos a un sistema donde como que queremos las cosas de Dios, pero a la vez no queremos porque pecamos. Y en esa etapa mucha gente nos señala, no puede, ¿no? Si yo sabía que no va a poder y sucesivamente esperan que de la noche a la mañana nosotros seamos perfectos. No se puede. Entonces, algunos decaen, otros ya nos siguen y de cierta manera los que perseveramos cometemos otra vez errores y cometemos errores y cometemos errores y nos va costando salir. Pero de cierta manera alcanzamos un nivel donde nosotros quisiéramos corresponderle a Dios y decir cuánto yo no daría, qué no quisiera yo hacer por amar a Dios. Pero tenemos que entender que por nuestra naturaleza humana nos va a costar, digámoslo así. Si nosotros perseveramos en asistir a la iglesia, estudiar la palabra, si nosotros hacemos lo que es necesario hacer para estar en el evangelio y aún así cometemos errores, no es porque nosotros queremos a veces, sino porque es nuestra humanidad, es de cierta manera aún existe el pecado en nosotros y de cierta manera a veces eso nos impide poder desarrollarnos de una manera perfecta. Y también tenemos que entender que Dios nos ama de una manera perfecta, pero nosotros no podemos hacerlo porque somos imperfectos. Es cierto, la Biblia dice que nosotros somos santos, pero nos está hablando de que nosotros somos santos porque nos estamos santificando en estudiar la Biblia, en meternos en ocuparnos en las cosas de Dios. Lo voy a hacer de esta manera. Ahí nos estamos santificando, como que nos estamos apartando del pecado. Pero mientras estemos como hombres, como personas, siempre habrá ese tropiezo, este deseo de querer pecar y luchamos contra eso. No queremos hacerlo, pero ese es el objetivo, ese es el plan por el cual nosotros necesitamos seguir y perseverar en lo que estamos haciendo. Entonces, decirle al Señor cuánto yo daría es una forma de decir que queremos amarle, es una forma de decirle que también queremos corresponder, pero es una forma también de poder de hacer conciencia de que realmente necesitamos ejercer ese deseo de estudiar la Biblia, ese deseo de asistir a la iglesia, ese deseo de alabar a Dios, ese deseo de predicar, ese deseo de enseñar. Digamos que realmente amar a Dios no solo es decirlo por palabras, sino tienen que haber hechos donde nosotros realmente estamos demostrando y que Dios vea, y que de cierta manera no para que las personas lo vean, sino para que Dios vea que nos estamos demostrando ese amor que sentimos. Así que yo te animo, si tú realmente quieres demostrarle a Dios que realmente lo amas, háblale a tus hijos, háblale a tu esposa, háblale a quien pueda. Yo sé, se van a molestar, te van a rechazar, pero eso es normal. Trata de que Dios te dé palabras de sabiduría, trata de hacerlo y de cierta manera Dios va a utilizar tu vida para poder hablarles a ellos y darles a conocer lo que realmente tú estás experimentando en las cosas de Dios. Y de cierta manera, al tiempo de Dios y a la manera de Dios, ellos van a entender el por qué tú les hablas de las cosas de Dios. Así que te animo con esto, y que es una forma de expresarle a Dios nuestra forma de decirle también te amamos, Señor. Otro de los puntos tan esenciales que quiero hablar en este momento es sobre las escenas de esta alabanza. Es increíble, pero como siempre lo he dicho, siempre le oro a Dios para no solo incluir la alabanza, sino también las escenas. Y casualmente, tenía la necesidad de unos zapatos. Gracias a Dios, al tiempo en que estoy, créanme que de cierta manera he desarrollado como que un entretenimiento más profundo en las cosas de Dios, estar como que ese es mi objetivo, aparte del trabajo. Lógicamente después del trabajo mi objetivo es las cosas de Dios,
Bueno, me dirigí hacia ese lugar, es un centro comercial. Y cuando estaba ahí, dije, voy a grabar. Digamos, no iba con el objetivo de querer grabar ciertas cosas, sino empecé a grabar y lo empecé a hacer desde que nos dirigíamos y sucesivamente empecé a hacerlo. Pero cuando viene a mí, digamos, este deseo, viene un punto del pasado, donde créanme que por naturaleza también a mí, cuando ya empiezan las cosas de Dios y llegan los tiempos de las fiestas de fin de año, yo el primer año fui confrontado, digamos así, va como que me llamaba la atención celebrar, por naturaleza celebraba anteriormente en donde yo vivía, hacía ciertas cosas, ciertas actividades que hacíamos ahí los vecinos y nos uníamos para hacerlo, inclusive, lógicamente habían cristianos que no participaban porque estamos hablando de hacer una fiesta mundana. Y yo no participaba, lógicamente el primero que proyectaba y todo esto era yo. Pero cuando llega la primera, entonces estaba así como que, y ahora no puedo celebrar Navidad. Bueno, sucedió varios años y logré entender, gracias a Dios, eso fue lo que a mí me ayudó a entender que yo venía a una nueva vida, digamos, una nueva forma de comportarme, una nueva forma de pensar. Entendí que realmente yo no podía vivir de la manera que vivía anteriormente, porque entonces, ¿de qué estaría hablando si al final era lo mismo? Gracias a Dios, Dios me metió al estudio de la Biblia, entendí, créame, no lo hice por agradar al pastor, no lo hice por agradar a mis padres, no lo hice por agradar a alguien, no lo hice para que vean que el hermano es muy cuadrado, dicen algunos, muy santurrón, dicen, no, sino que conforme fui estudiando la Biblia de Dios, la palabra de Dios, perdón, me di cuenta también de que necesitaba entender lo que la Biblia enseña, y una de las partes de la Biblia enseña es que nosotros seamos santos, porque Dios es santo. Entonces, como quien dice, nosotros necesitamos comprender eso. Bueno, gracias a Dios logré hacerlo y de cierta manera yo ya no vivo en ese punto de que si hay Semana Santa, si es feriado, si es, digamos, si me toca ir al culto, voy al culto, si me toca predicar, voy a predicar, si voy a hacer lo que voy a hacer, veo, es cierto, en el transcurso, en el camino, todas estas escenas de celebración del mundo y entiendo, ¿verdad?, que la gente está involucrada. El punto que yo quiero llegar es que en ese lugar, en ese momento, cuando estaba grabando, me vino a mi mente, ¿verdad? Dije, oh, ¿cuántos cristianos habemos acá? Es cierto, posiblemente algunos no celebrando, sino por lo mismo, tenían una necesidad, hicieron algo por ahí, necesitaban ir a hacerlo y lo fueron a hacer. También, de cierta manera, me puse a pensar cuántos de cierta manera estaban titubeando. Ahora, ¿por qué hablo de titubear de las cosas de Dios? Realmente me ha pasado muchas veces me ha pasado, tanto con pastores, predicadores, evangelistas, maestros, en el ambiente de las iglesias, e inclusive un tiempo que hubo una iglesia que ya no me invitó por lo mismo, porque el objetivo de ellos era que yo fuera a predicarles el por qué es bueno celebrar Navidad. Y bueno, les dije, miren, yo entiendo de que nosotros celebramos ciertas cosas porque la Biblia dice que lo debemos celebrar, como la Santa Cena, como los bautizos, como ciertas cosas, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que la Biblia no enseña, no hay versos específicos donde nos dice que parte de la doctrina de la Biblia es celebrar el día en que Cristo nació. La Biblia sí nos habla de su muerte, que nosotros recordemos que este es el pan de vida. Digamos, la Biblia sí nos enseña ciertas cosas, pero la Navidad no. Entonces, normalmente, digamos, cuando es así, créanme, yo sé, habrá alguien, mira, entonces usted no se come un tamal en Navidad. Bien, hay hermanos que me han dado un tamal, hay hermanos que me han dado pierna, pavo, y yo me lo como, digamos, conmigo no hay problema de que, porque créanme, pero que yo haga algo, digamos, una fiesta específica, e invite a personas para celebrar Navidad, eso no lo hago. Lógicamente, entiendo de que ese día se desvelan. Yo, en mi caso, por gracias a Dios, trato de cuidar mi salud. No me desvelo. Bueno, si no puedo dormir por tanta huella, entiendo. Me pongo a ver una prédica o escucho alabanzas o me pongo a estudiar la Biblia
o algo pasa con tal de que cuando ya llegue, se calme el ambiente, ¿me entienden? Pueda ir a dormir. Eso es lo que yo hago, digamos. No estoy diciendo que todos lo hagan, pero lo que sí estoy tratando de decir es que ven y entiende tu compromiso con Dios. Créeme, cuando a mí me han invitado y a hablar a ciertas cosas de estas celebraciones, muchas de las personas yo lo siento así, y se los he dicho a veces, que ellos como que buscan mi aprobación. Y mi respuesta es de esta manera: yo no morí por ustedes en la cruz del Calvario, yo no hice algo para salvarlos. Digamos, ustedes tienen que entender que el pastor les puede decir, celebren Navidad, el predicador, el hermano Josué, que soy yo, cualquiera podemos decirlo, pero entiendan, la Biblia dice que sus ovejas conocen su voz y escuchan su voz. Entonces vayan al Señor y díganle: Señor, es bueno que vayan a Él. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo pondrá el querer como el hacer. Cuando les hablo esto, algunos se quedan así como que, entonces este deseo que yo tengo de querer andar celebrando no es del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo jamás te va a poner el deseo de andar celebrando algo que no es parte de Él. Él te va a poner el deseo de orar, Él te va a poner el deseo de alabar, Él te va a poner el deseo de cantar, eso sí lo va a hacer el Espíritu Santo. Pero celebrar en algún momento fiestas mundanas jamás te lo va a hacer. Entonces necesitas comprender que tu relación es con Dios y que no necesitas la aprobación de nadie. Y si alguien te predica, escúchalo. Pero como dice la Biblia, en cierta manera, tú tienes que analizar, porque dice que vendrán ciertas personas que te van a decir: hagamos esto, hagamos, que vendrán a probar tu corazón, que son falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros, y así dice la Biblia que te va a pasar. Entonces tienes que entender que quien te induce a pecar no habla la verdad jamás te va a impulsar. A mí jamás Dios me ha dicho: mira, ve y enseña tal cosa. ¿Saben qué me ha dicho? Enséñales mi verdad. ¿Y cuál es su verdad? Lo que la Biblia enseña. Así que te dejo todo esto porque realmente es el objetivo por el cual están las escenas ahí, y que de cierta manera nos hace entender. Ya después, cuando estaba editando el video, me di cuenta, a pesar de mi frialdad, digamos, si alguien está frío ahí queriendo celebrar ciertas cosas, tú eres tierno, Señor. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Digamos, Dios no te quiere acusar, solo te está diciendo que de cierta manera hay cosas que debes de entender que no son de Dios, y por lo cual tú no debes estar ocupándote en cosas que no son de Dios, sino en las cosas que Dios quiere que te ocupes. Así que te animo con esto y pasamos a nuestra lectura bíblica.